Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Melanie Villarreal y junto a Elena Llanos vamos a hablarles sobre el holismo enfocado en la gerencia. El principio general del holismo fue resumido en forma clara y concisa por Aristóteles en uno de sus escritos sobre metafísica, que metafísica significa después o más allá de la física, donde define una idea principal del holismo de esta manera: el todo es mayor a la suma de todas sus partes. Esto quiere decir que es diferente la visión de un conjunto de total de elementos a las piezas vistas individualmente. El holismo fue forjado en 1926 por Jan Christian Smuts, y en su obra Holismo y Evolución, el autor lo define como la tendencia en la naturaleza y a través de la evolución a construir sistemas o conjuntos que en muchos aspectos son superiores y mucho más complejos que la suma de todas sus partes. Por lo tanto, se define globalmente por el pensamiento tendiendo a explicar las partes y sus funcionamientos a partir del todo. De esta manera, el pensamiento holístico se encuentra en oposición al pensamiento individualista, que tiende a explicar la globalidad, es decir, el todo, a partir de todas y cada una de sus partes. Como un ejemplo muy claro de la visión del holismo está una bicicleta, que es muchísimo más que la suma del acero, del manubrio y de sus cauchos. Por separado, las piezas jamás y nunca van a ser un medio de transporte. Además, hay que saber cómo montar la bicicleta. Es por esto que este concepto se puede definir como el tratamiento de un tema o de un problema de tal forma que se consideren todos sus componentes, incluyendo las relaciones invisibles por el momento, pero igualmente evidentes o existentes. Según los holistas, esta aproximación se usa como un nuevo enfoque determinado en un problema o una cuestión que es usado muchísimo en la gerencia o administración. Es por esto que la gerencia holística, en un resumen, un análisis de todos los conceptos anteriormente dados, es un proceso integral o global aplicado por un gerente o líder para dirigir de manera eficiente los recursos humanos, técnicos, económicos, de infraestructura y el tiempo en la productiva satisfacción de las necesidades y consolidación de las metas, que son componentes del ser humano a nivel personal, familiar y empresarial. Hola, buenos días, soy Elena Llanos. Yo les voy a hablar sobre los principios de la holística y algunos ejemplos que están empleados en la gerencia o en nuestra cotidianidad. Los principios de la holística se dividen en varios. Entre ellos tenemos la unidad de los holos. Desde el concepto aristotélico damos a entender o da la comprensión que la realidad es auténtica, y aunque ésta se exprese de diferentes maneras, el contexto, comprensión, el objeto de estudio son evidencias de una realidad de la cual todos formamos parte y cada uno somos individuos distintos que nos hacen individuales, pero que nos vuelven una forma de estudio y una percepción y una vivencia que es exactamente igual. De igual forma, la creencia nos hace pensar que todos estos factores comprenden a un mismo objeto constituyéndolo. Siguiendo esto, tenemos al principio de la universalidad. El principio de la universalidad comprende el hecho del ambiente que nos rodea, donde se trazan las relaciones del ser humano. El universo en toda su complejidad y extensión tiene diferentes relaciones. Entonces se cree que los humanos compartimos energía, nos conectamos de alguna manera y tenemos un mismo plano. Por ello, al igual de que el universo es uno, también las relaciones en las que nos desempeñamos son una sola. La unidad de la principalidad. Cada suceso que sucede en este universo se considera único. Cada uno tendrá una particularidad que lo hará distinto del otro. Podrán existir seres, objetos, personas, eventos o circunstancias que lo vuelvan similar, pero habrá algo que lo constituye como distinto. El principio de la identidad.
Este se caracteriza por determinar las características que distinguen a un ser, el contexto y su relación. Por eso podemos ver que es un proceso relacional entre dos seres ya dentro de un contexto o de varios. Son dinámicos y progresivos como las relaciones humanas. Por eso cada uno tiene una identidad distinta. De ahí que la noción de identidad también sea dinámica, evolutiva e integradora. El proceso de mismidad es el contexto de las relaciones y de la dinámica propia de cada ser y de cada contexto o evento donde se opera el principio de mismidad, el cual viene a constituirse en la identidad consigo mismo. Por eso también podemos decir que el ser humano es un ser individual a pesar de que comparte el mismo plano con otros seres. La mismidad habla de la identidad consigo mismo. Me refiero al plano de las relaciones y cómo este va a desarrollar su porvenir. El proceso de la integralidad. Esto explica la densidad entre los eventos que el ser vive. Los eventos se expresan de múltiples maneras y por ello decidimos cómo estas expresiones son variadas y cómo surgen en condiciones distintas. Las circunstancias no la podemos tocar porque es heterogénea, pero podemos notar que está ahí y esto se convierte en una manifestación. El factor de continuidad. La realidad es constante, ocurre permanentemente. En la holística, aquello pareciera un fin que constituye un principio y un fin, como todo lo que los humanos creemos que es así. Por ejemplo, la vida, que tiene un principio y un fin. Pero en la holística, el pensar eso es incorrecto. Todo tiene una narrativa lineal. Lo que constituye como un fin lo podemos creer como también un principio de algo. Por ello hay algunas personas que creen que cuando se acaba algo viene inmediatamente algo nuevo. En un plano existencial del universo se cree que la relatividad y el contexto en el que nos movemos es continuo. Y finalmente el principio del todo y del contexto. El principio del todo y el contexto expresa el análisis y la comprensión o vivencia que debe tener en cuanto al ser humano y su desarrollo. Ahora les voy a explicar rápidamente con ejemplos en cómo podemos poner todas estas características de la holística en práctica o cómo la vemos diariamente en la gerencia. Bueno, como sabemos, la gerencia la aplicamos con relaciones interpersonales constantemente porque tenemos que tener contacto con otras personas y nos interrelacionamos con los trabajadores de la empresa o lo que sea. Por ello, la holística se apega bastante a un concepto positivista porque se cree que como compartimos energías, entonces el ser humano está interconectado con otro o con ello tenemos relaciones apegadas los unos a los otros. Quiero decir con esto que constantemente en una relación gerencial se deben aplicar estos conceptos que les acabo de explicar, porque con ellos podemos ver que depende del contexto, depende del plano, depende de la relación que se tenga, puede variar el resultado de lo que se planifica. Pero de igual manera todas estas experiencias tienen diversas variantes porque el universo tiene un plano continuo, tiene un plano lineal y a pesar de que lo que se planifique pueda variar y pueda terminar en algo fatídico, siempre va a aportar un nuevo comienzo. Por eso si se aplica respecto a la gerencia, es bastante positivo verlo de esta forma, porque si lo aplicamos así, podemos creer que si algún plan que está gerenciado, lo que sea, lo que se planificó, sale mal, podemos verlo como un atajo para el siguiente paso en conseguir lo que se quiere lograr. Gracias por escucharnos, espero que les haya gustado nuestra exposición.